Eliseo, porque tú eres bastante conocido y de hecho yo había visto algunos vídeos tuyos hace algún tiempo. O sea que, bueno, Eliseo Gallardo pues es colega astrólogo, ¿de acuerdo? Tiene muchísima experiencia en un tipo de consulta, ¿de acuerdo? Que él ha revitalizado, ¿de acuerdo? O ha, de alguna forma, reinsertado dentro de lo que es la astrología moderna, ¿no? Desde un punto de vista, pues realmente revolucionario desde mi punto de vista. Entonces, me gusta mucho el trabajo de Eliseo, hemos estado comentando algunas de sus peculiaridades y bueno, y aquí estamos reunidos para charlar de astrología, para hablar de la astrología que él hace y para encontrar esas conexiones que tan importantes son, y más en estos momentos en los que la astrología se está revitalizando y está comprendiendo hasta cierto punto hasta qué grado las raíces pueden revitalizar, ¿no? Algo que la gente tiene muy presente en estos momentos porque la astrología es una disciplina al auge. Buenos días, Eliseo. ¿Qué tal? Muy buenos días y ante todo muchísimas gracias también por darme la oportunidad de poder compartir con quien le interese pues una visión pues un tanto peculiar, ¿no?, de la astrología, porque incorpora una serie de elementos que normalmente en la astrología tradicional se tienen en cuenta, pero considero que no desde la dimensión real importante que se deberían tomar. Me estoy refiriendo al inconsciente. Sí, la memoria del inconsciente y ese probablemente el punto más novedoso de tu técnica, ¿no? Y eso, sobre todo con esa sensación que a mí me da, aunque no sé si será exacta porque es una percepción muy subjetiva acerca de tu trabajo que he intentado explorar, aunque es un poco complejo porque no tienes demasiado material al que podamos acceder para conocerla más en profundidad, a pesar de la enorme curiosidad pues, que a mí me ha suscitado. Es a lo mejor como si viéramos pues, una conexión entre eras, ¿no? O sea, el sentido de que el zodiaco siderio es un zodiaco que coincidió con el tropical hace aproximadamente unos 1800 años y el mapa de la memoria pues estaría todavía 1800 años atrás. O sea, es como si tomamos el zodiaco siderio como punto, como epicentro de dos zodiacos que son el tropical en el medio del cual estamos y el zodiaco de la memoria, que denominas tú zodiaco de la memoria, de acuerdo, que sería el mapa del inconsciente. ¿Estoy en lo cierto, Eliseo? A lo mejor no, son deducciones mías. Bueno, sí, tú lo trasladas a un espacio de tiempo, un espacio temporal, pero sí puede tener algún tipo de sentido, ¿no?, lo que dices. Sí. Mira, yo en principio el tema de la astroanamnesis tiene que ver sobre todo con ir recordando lo obvio. Más que ir desvelando, es un poco desvelar, pero para reconocer, para recordar lo que en realidad ya sabemos todos, pero que posiblemente por una u otra circunstancia nos hemos ido olvidando. ¿Sí? ¿Qué es lo esencial? Mira, en principio me gustaría recordaros que el instrumento que utilizamos los astrólogos como marco de referencia, aquello en lo que nos estamos especializando, aparentemente es en un mapa natal, porque utilizamos como marco de referencia un mapa natal, pero nos olvidamos posiblemente que el mapa natal no es más que una representación, no es más que una representación de las luces del firmamento. Es decir, en realidad como astrólogos estamos especializados en la luz. Efectivamente. Os digo esto porque ya veréis... La astrología árabe, por ejemplo, ya lo declara de manera evidente cuando habla de Yotisha, ¿no? La Yotisha es la ciencia de la luz. Yo digo esto, claro, efectivamente. Yo digo esto porque ya veréis lo importante que es tener en cuenta precisamente aquello en lo que nos estamos especializando. Porque en la luz y en las leyes que de alguna manera nos evidencia, ahí tenemos la respuesta posiblemente a grandes interrogantes de la existencia. Fijaos una cosa. Creo que todos los astrólogos conocemos el axioma de como arriba es abajo, como afuera es adentro. Bien, si observamos el sistema solar tiene una peculiaridad. Mantiene un orden muy estricto. Albert, te pediría, no sé si tienes, que se oye mucho el sonido de fondo. No sé si puedes apagar el micrófono. Es que hay un sin problema. Y en los ambientes se oye un ruido de fondo un poco incómodo. Sí, un momento.
Vale. Yo Eh, os estaba recordando que la estructura del sistema solar es muy clara. Hay un orden que nos altera, Sol, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, y ese orden se mantiene en equilibrio porque los elementos que lo conforman repiten constantemente un mismo patrón. El patrón que hasta la fecha garantiza el equilibrio del sistema del que forman parte. Eso es una evidencia. Eso es lo que sucede arriba, macrocosmos. Si observamos lo que sucede aquí abajo, nos daremos cuenta que es exactamente lo mismo. Día, noche, día, noche, día, noche, día, noche. Primavera, verano, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. De cualquier fruto sale un frutal que vuelve a dar el mismo fruto, que genera la misma simiente, que genera el mismo frutal, que vuelve a dar el mismo fruto. Es decir, os veréis que hay una tendencia, igual que en el sistema solar, a perpetuar patrones, a repetir patrones. Sabéis que la prioridad de todo animal es garantizar la supervivencia de la especie de la que ha pasado a formar parte. ¿Y cómo lo hace? Pues repitiendo el patrón que hasta la fecha ha garantizado dicha supervivencia. Es evidente, ¿no? Esa tendencia sistémica de perpetuarse, de repetir un patrón. Nosotros formamos parte de este sistema. Y como todo ser vivo, nacemos con una determinada información. ¿Esa información de dónde viene? Pongámosle el nombre que queramos, transgeneracional, la herencia familiar, nuestro código genético, la memoria de nuestras vidas anteriores. Pongámosle el nombre que queramos, pero todos, como todo ser vivo, nacemos con una determinada información. Una información que ya hemos visto que vamos a tener también tendencia a repetir, a reproducir. ¿Estáis de acuerdo? Imagino. sí, bueno, de hecho lo que estás comentando son las nociones de las 4 causas aristotélicas, prácticamente explicado como se explicaría en cualquier aula universitaria. O sea, Vale. el principio de realización, la naturaleza que reposa cambiando Sí, sí, en sus respectivas sí, sí. mutaciones. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, Albert? Sucede que nosotros no somos ni planetas, ni plantas, ni animales. Si nos observamos con atención, vamos a tener que reconocer en nosotros los 3 elementos completamente integrados. Somos planetas, plantas y animales. ¿Qué significa eso? Significa, posiblemente, que en nuestro particular proceso evolutivo como energía que también somos, a estas alturas creo que todos sabemos que todo lo que vemos es energía, todo es luz, pues en ese particular proceso es como si hubiésemos acumulado ya tanta energía, tanta luz, tanta información, que hubiésemos desarrollado lo que los planetas, las plantas y muchísimos animales no han desarrollado, al menos no de la misma forma. Supongo que sabéis que me refiero a la conciencia. Creo que es muy importante para poder entender la dinámica de las 3 dimensiones, de los 3 mapas que ofrece la astroanamnesis. Es muy importante que no perdamos de vista exactamente eso, que nosotros somos como estrellas. Tenemos tal concentración de energía que hemos desarrollado algo que nos diferencia de los planetas, las plantas y los animales, que es la conciencia, concentración de luz. ¿De acuerdo? Efectivamente, la conciencia además, en el hilo de lo que estaba comentando Schrödinger o lo que comentaba Schrödinger cuando hablaba de su sistema, ¿no? El que desarrolló la mecánica cuántica, diciendo que solamente existía una mente en el universo, ¿no? Que todos no somos más que elementos dentro de ese sistema con una única proporción, que es precisamente la proporción de la conciencia de la mente Entonces, universal. estamos de acuerdo con esa perspectiva. Ya os decía en un principio que no vamos a hacer otra cosa nada más que recordar lo obvio. Fijaos una cosa. Me imagino que a estas alturas sois tremendamente conscientes, y las personas que nos puedan estar escuchando en un momento dado también, de que cuando observamos el firmamento de noche y lo contemplamos repleto de luces, repletos de puntitos de luz, millones de puntitos de luz, es muy importante que seamos conscientes que en esa sopa de luces hay en realidad única y exclusivamente 2 opciones de luz, 2 tipos de luz. La luz de las estrellas
y luego unos puntitos de luz que parecen estrellas, lo parecen, pero no lo son. ¿Qué son los planetas? Que lo que hacen es reflejar la luz de la estrella que tienen más cerca. ¿Veis las dos opciones de luz que nos muestra el firmamento? Estrellas que tienen... Efectivamente. ¿Sí? Os decía, estrellas que tienen luz propia y luego unos elementos que parecen estrellas pero que no lo son. Están supeditados a un sistema, manteniéndose fieles, repitiendo el patrón para garantizar la supervivencia, la estructura y el equilibrio del sistema, y lo único que hacen es reflejar la luz de la estrella que tienen más cerca. Yo con esto lo que intento de alguna forma es recordar que nosotros aquí también tenemos dos opciones. Una, que es la habitual, creo que por desgracia, seguir existiendo como si fuésemos planetas, atrapados, dando vueltas constantemente, siempre alrededor de lo mismo y manteniéndonos fieles a aquello que el sistema familiar espera de nosotros. Y reflejando con nuestro comportamiento, igual que los planetas reflejan la luz del sol, reflejando con nuestro comportamiento la luz del inconsciente de las personas con las que nos relacionamos y nos vinculamos a nivel emocional. Y pasamos a ser una marioneta del inconsciente de nuestros padres, o de nuestros abuelos, o de nuestros bisabuelos, o de nuestros hermanos, de nuestras parejas, de nuestros hijos. Esa es una opción, y es la habitual. Pero luego observaréis que el firmamento nos recuerda a millones, posiblemente tantos como personas estamos aquí, que hay otra opción. ¿Y cuál es esa otra opción? Pues reconocerse estrellas, porque tenemos conciencia. ¿Y cuál es la peculiaridad de nuestra estrella, el Sol? ¿Qué hace constantemente? Pues proyecta su luz. Pues ese es el mecanismo que nosotros a través de nuestra conciencia tenemos para poder no solo tomar conciencia de aquello en lo que estamos atrapados, sino a partir de ahí, en la medida en que tomamos conciencia de que estamos supeditados, atrapados y reflejando el inconsciente del sistema, a partir de ahí hacer algo al respecto, que no es otra cosa más que trascenderlo. Pues la astroanamnesis lo que pretende es ofrecer una herramienta que te permite identificar aquello que el sistema ha hecho de ti, entendiendo que aquello que el sistema ha hecho de ti, aquello en lo que te ha convertido, tu inconsciente lo va a utilizar para intentar conseguir de la realidad, de la vida, aquello que el inconsciente cree que es lo único que puede existir para que la vida de determinada persona tenga sentido. Y ahí, ¿qué sucede? Pues que ahí empieza el sufrimiento. Sabéis que la astrología budista, perdón, la filosofía budista nos recuerda que la raíz de todo sufrimiento radica en el apego, en el deseo y en la necesidad. Obviamente deseamos y necesitamos algo que no tenemos, pero para desear algo y necesitar algo que no tenemos, lo tenemos que haber tenido antes, porque ¿cómo vamos a desear algo de lo que no tenemos memoria o información previa? No es posible. Ahí aparece el inconsciente de nuevo. Pero ellos, como budistas, no te explican cuál es el mecanismo que genera ese sufrimiento, te los ponen como una ley. Yo lo que de alguna manera pretendo es que seamos conscientes nosotros como astrólogos que nosotros tenemos la capacidad, la responsabilidad, os diría, de poder recordarle al otro, en este caso a un cliente, pero sobre todo primero a nosotros mismos, de cuál es el mecanismo que genera ese sufrimiento, esa insatisfacción constante. Y esa insatisfacción y sufrimiento constante lo provoca la propia luz. ¿Por qué? Porque si os fijáis, cuando proyectamos nuestra luz sobre un espejo, el espejo nos va a devolver siempre, por muchos malabarismos que hagamos, una imagen invertida de aquello que originariamente estamos proyectando. Eso es una obviedad. Si tenemos un objeto en la mano derecha y de pronto nos contemplamos en un espejo, aparecemos con un objeto en la mano izquierda.
toda nuestra información original se ha distorsionado. Pues ese es el mecanismo que tiene el universo, la luz, parece ser, para descondicionarnos del programa con el que nacemos y del programa que tendremos tendencia a repetir. ¿Por qué? Muy sencillo. Si nacemos con una determinada información, como tenemos conciencia, somos estrellas, vamos a tener que proyectar esa información. ¿Dónde la vamos a proyectar? Pues en aquellos planetas que en su momento conformaban la estructura de nuestro sistema familiar. Papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, luego los amigos, luego los amantes, los hijos. Ahí vamos a empezar a proyectar. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues vamos a ver constantemente imágenes invertidas de aquello que es lo que estamos proyectando a nivel inconsciente. Por decirlo de alguna manera, imágenes desactualizadas, ¿no? No son desactualizadas, son desvirtuadas. Es decir, desvirtuadas. Fijaos, el mecanismo es muy sencillo, muy sencillo. Mira, voy a poner un ejemplo. No vamos a utilizar todavía el mapa que vamos a utilizar, pero vamos a poner un ejemplo. Imagínate una persona que traiga una memoria inconsciente de haber estado constante y completamente supeditado a una figura de autoridad, a una figura de seguridad, de una gran estabilidad, de una gran fuerza, que a través de la cual la persona no podía hacer otra cosa más que quedar supeditada a ella. Esa persona, si trae esa memoria, ahora cuando nazca, se va a encontrar con que la persona que tiene que proporcionarle esa seguridad, esa estabilidad, ese control, simple y llanamente o no está o pasa a ocupar un espacio totalmente opuesto y empieza a verlo débil, vulnerable, enfermo, dependiente. Es decir, ya no podemos utilizar los elementos externos, primero la familia, para al utilizarlos volver a reproducir el programa. Ya no podemos. Ese es el regalo, yo prefiero verlo así, el regalo que tiene el universo para descondicionarnos de inmediato del programa. ¿Qué sucede? Que en la misma medida que vamos percibiendo que no podemos apoyarnos nuevamente en esa realidad observable para volver a reproducir, la única alternativa, por puro instinto de supervivencia, ¿cuál es? Adaptarse a ese entorno completamente hostil. ¿Y cómo nos adaptamos? Nos adaptamos construyendo lo que nos define o nos definirá luego como persona. ¿Me explico? Es decir, y no nos olvidemos que nos convertimos en aquello que nos falta para cubrir determinados vacíos. Empezamos a convertirnos en aquello que esperábamos que estuviese ocupado fuera y ya no está. Es un proceso totalmente neurótico, con el que el ego se identifica plenamente. Y el ego intenta que nos muramos creyendo que somos aquello en lo que nos hemos convertido para poder adaptarnos y sobrevivir a dicho sistema hostil. Esa es la función del ego. Bueno, pues desde la astroanamnesis, esa imagen falsa que nos hemos construido de nosotros mismos, eso es el mapa tropical. Carácter, personalidad, ego. Fijaos que todo el mundo conoce su signo solar. Todo el mundo conoce su signo solar. Pero ¿qué sucede cuando nos quedamos mirando al sol? Pues que nos quedamos ciegos. Pues de alguna manera es como si nos hubiésemos quedado ciegos creyendo que somos lo que no es más que aquello en lo que nos hemos convertido o nos convertimos en su momento para poder adaptarnos, sobrevivir a ese entorno hostil y cubrir de paso unas determinadas carencias. ¿Qué sucede? Que esa persona, una vez que salimos del entorno familiar, que ya tenemos nuestra identidad construida, mapa tropical, utilizaremos esa personalidad, esos patrones de comportamiento. ¿Por qué? Porque como sabemos, y el inconsciente también lo sabe, que toda acción lleva consigo una reacción, creemos que si vamos por la vida
de lo que vamos, de Albert Masdeu o de Eliseo Gallardo o de lo que sea, la vida nos va a dar a cambio lo que el inconsciente cree que es lo que tenemos que tener para que nuestra vida tenga sentido. Y ahí es donde nos encontramos constantemente con la insatisfacción. Bueno, pues la astroanamnesis lo que nos permite es... No es un choque con la realidad, es un proceso de liberación de la realidad a través de la acción, de recordar. No de la realidad, sino de aquellos que creemos que es real, que es una ilusión, es Matrix, no es real. Toda identificación, toda, lleva consigo una desconexión con todo aquello que no se ajuste a la imagen con la que uno intenta definirse. En el momento que aparece la separación, en ese momento estás perdiendo de vista lo esencial. Empiezan los problemas. Fíjate una cosa, Albert. Sí. En el Génesis ya se nos avisa de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A partir de ahí, el hombre y su supuesta humanidad lo instalan en el paraíso, es decir, en un espacio en orden. En el momento que aparece la serpiente, Lucifer, portador de la luz, y les hace comer, o los incita a comer del fruto prohibido, en el fruto prohibido dice, Dios no quiere que comáis del fruto, porque si lo hicieseis pasaríais a ser como dioses. ¿Veis la diferencia? De estar a imagen y semejanza de Dios, a ser como Dios, ahí aparece un elemento separador. Pues eso es lo que nos ha sucedido. Nos hemos identificado con la hoja de parra y hemos perdido la conexión con la divinidad, con el concepto de que todo lo que vemos lo estamos creando. Y la vida, la realidad, tiene como propósito que nosotros seamos conscientes y recuperemos eso. Esa es un poco la visión de la perspectiva, los fundamentos de la astroanamnesis. Por eso te comentaba que está muy ligado al curso de milagros, porque el curso de milagros se fundamenta precisamente en eso, en recuperar el sentimiento de unidad. Bueno, a mí una de las cosas que me fascina de tu método, por encima de todo, aparte de su raigambre filosófica, es la aplicación práctica y la forma en que se genera prácticamente un proceso de catarsis desde el mismo instante en que la persona contacta con tu sistema, ¿no? Y por otro lado, dices que tiene una reverberación importante con un curso de milagros, lo cual pues es cierto, pero también tiene una reverberación importantísima, sobre todo con el pensamiento platónico, aristotélico y estoico. Sí, y en el fondo es una recuperación de variantes o de aspectos que tienen que ver desde un punto de vista ético, filosófico y cosmológico muy profundo, ¿no? Yo veo incluso esa conexión con el ámbito grecolatino incluso de manera mucho más acentuada que el pensamiento indostánico, ¿no? O sea, en realidad, yo creo que tu visión es una visión, o la visión a través del sistema que tú aplicas, por lo que veo muchísimo más circunstanciada y más ajustada a una tradición que no es una tradición de resignación. Ese factor es el factor que a mí más me fascina de tu sistema. Tiene más que ver con asumir la responsabilidad, hacerte cargo, más que de resignación en absoluto. Uno puede quedarse obviamente en ese papel, ¿no? Y tener la sensación de que estamos condenados a vivir constantemente la insatisfacción. Estamos condenados a vivir constantemente insatisfacción y sufrimiento en la misma medida que sigamos atrapados, aferrados a ese deseo o a esa necesidad inconsciente. Pero en la medida que uno toma conciencia de lo obvio, ¿y qué es lo obvio? ¿Qué es lo único obvio? Que estamos vivos, que no es real lo que nuestro inconsciente creía, que la vida no iba a tener sentido si la vida no nos daba aquello que se suponía que teníamos que recibir para darle un sentido a nuestra vida. Si nosotros sobrevivimos en la etapa más frágil, que fue en la niñez, al hecho de que nuestra familia no nos diese lo que nuestro inconsciente esperaba, si nosotros sobrevivimos en la etapa más frágil, ¿cómo no vamos a sobrevivir como adultos? Es el adulto el que tiene que descubrirlo. Y a partir de ahí empiezas a encontrar un sentido a lo vivido.
Y a partir de ahí, Sobre todo el hecho de que el hecho de que el ego instrumentaliza el miedo. O sea, realmente es que nosotros nos aferramos a nosotros nos aferramos a nuestros lugares no hay comunes, como tú nada, indicabas de manera no hay enorme. nada que temamos más que el sentimiento de exclusión, de no formar parte. Eso es lo que nos vincula al sistema familiar, que nos induce a permanecer fieles. Pero Cuando, a la vez nos da miedo, porque la fusión, hasta cierto punto, equivale en nuestro inconsciente y en el inconsciente colectivo, que formamos parte, equivale a aniquilación, ¿no? O sea, pensamos que si nos fundimos con la totalidad perderemos lo que somos, ¿no? Cuando solamente podemos perder lo que representamos. claro, cuando lo que somos, ahí precisamente consiste, en eso consiste precisamente la gran ilusión, creer que somos. Esa es la gran ilusión, claro. Bueno, entonces, El efecto de lo que representamos, por encima de todo, aparece en esa distorsión que se da también cuando la gente aborda el tema de la astrología y piensa que la carta natal define las variantes, define las constantes de nuestro temperamento, ¿no? Define quiénes somos, ¿no? Cuando en realidad lo que define el mapa natal es la estructura del universo en el que nosotros nacimos, en lo que nosotros claro, tendemos a buscar claro, en pero el universo como validación de nuestra propia imagen parcial y subjetiva de la realidad, ¿no? reconocerás que eso normalmente el astrólogo, sobre todo el astrólogo occidental, yo te diría que el hindú también, porque en realidad estamos todos metidos en el caldo del inconsciente. Pero reconocerás que la astrología occidental hace mucho hincapié en reforzar aquellos parámetros que la carta natal, el ego, de alguna manera tiene definidos. Si tú eres Aries, tú tienes que ser independiente, tú tienes que luchar, eres un pionero, eres un tal. Cuando en realidad lo que hacemos, sin darnos cuenta y por supuesto con toda la mejor intención del mundo, es reforzar al ego. Somos y pasamos a ser instrumentos del inconsciente colectivo. Efectivamente. Sí, además es un fenómeno que no se produjo así desde el primer momento. O sea, cuando nosotros vemos la astrología horoscópica antigua, helenística y también la astrología medieval, vemos precisamente mucho de lo que tú estás comentando. O sea, en el sentido de que hay un principio estoico que dice que tú no eres lo que la carta dice, sino que la carta es una cárcel de la que tienes que salir. Eso es una cosa que se repite una y otra vez en el Claro, pensamiento filosófico, ético y cosmológico pero, pero de la astrología antigua. Albert, si tú solamente tienes un mapa, ¿cómo vas a salir de algo si no tienes una alternativa? No puedes salir. Se necesita otro referente para poder tener un marco de referencia sobre el que poder apoyarte. Por eso la astroanamnesis, ¿qué ofrece precisamente? Pues eso. ¿Cuál sería ese marco de referencia? Pues los dos mapas restantes que utilizamos, además del mapa tropical. El mapa tropical, mapa de las circunstancias, de cómo hemos interpretado al sistema del que hemos formado parte, qué tipo de carencias hemos percibido, qué tipo de impresiones hemos recibido, y a partir de ahí los mecanismos de defensa que construimos en su momento para adaptarnos y sobrevivir y cubrir las carencias del medio. Eso es la carta tropical, el ego. El mapa de la memoria nos dará información de esa percepción inconsciente que el sujeto trae de la realidad, aquello que la persona va a tener tendencia a repetir y aquello que el ego estará o se pondrá al servicio precisamente de intentar conseguirlo. ¿Por qué? No porque el ego utiliza el inconsciente, sino porque el inconsciente utilizará al ego para intentar conseguir lo que cree necesitar, con el resultado que ya conocemos. Bien, ahí, si os fijáis, se establece una especie de círculo vicioso que es como si se nutriese el uno del otro, como si se retroalimentasen el ego con la necesidad inconsciente, el ego con la necesidad inconsciente. Eso es el karma. Eso es el karma. Pero O sea, es un karma que paulatinamente va generando un dharma que es como una especie de residuo dentro del cual vamos construyendo nuestro propio caparazón, claro, ¿no? perdóname que no esté de acuerdo con esto, Albert, porque en el momento que hablas del Dharma como residuo, ¿qué va? No. El Dharma sería en realidad lo que es.
No hay residuos. Los residuos se generan a través del karma y de esos residuos nos retroalimentamos. Es como vamos comiendo las migajas, vamos comiendo las migajas. El Dharma sería aquello a lo que inevitablemente uno está, aquello hacia donde uno se dirige, que es hacia el propósito real, que nunca está relacionado con algo que uno tenga que gestionar a través de elementos externos. Siempre es un movimiento hacia adentro, siempre es algo que uno ha de descubrir de sí mismo. Eso sería el zodíaco sideral. Efectivamente, y eso, amigo, ¿cómo se articula? Porque la resolución, la manera de liberar el nudo que tiene tu propuesta, que tanto me recuerda a la visión de Al-Kindi, ¿no? O sea, esa visión que pretende ver el marco de influencia dentro de lo que es el rango de las estrellas, ¿no? El rango de las estrellas fijas, no sobre el marco de las estrellas errantes, sino de alguna manera articulando ambos sistemas. ¿Cómo lo articula la astroanamnesis? Mira, es muy sencillo. El zodíaco sideral te señala aquello que representaría tu self, lo que en esencia representa lo mejor de ti, pero aquello que en la misma medida que uno va identificándose con el ego, aquello que uno tiene que reprimir para dar espacio en la conciencia a la versión falsa de uno mismo. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa de una persona nacida un 26 de mayo. Una persona nacida un 26 de mayo tiene el Sol a 4 grados de Géminis. El grado 4 de Géminis es un grado de adaptación extrema a aquello que se supone que es lo que los demás necesitan, percibiendo a los demás como dependientes de uno. Es como un grado de supeditación que te lleva a adaptarte a hacer aquello lo que los demás esperan para no decepcionarlos. Es un patrón egoico. Eso vinculado al Sol, concretamente, o sea, nada más y nada menos. Vinculado al Sol, que es la imagen egoica que la persona va a construir de sí mismo. Esta misma persona, tiene el Sol en Tauro. ¿Eso qué significa? Que en la misma medida que la persona crece y se va identificando con esa capacidad de adaptarse a lo que se supone que es lo que los demás esperan de mí, voy a tener que ir reprimiendo mi Tauro, es decir, mi capacidad para tenerme en cuenta a mí mismo, para valorarme a mí mismo. ¿Es ahí? ¿Ahora se ha parado esto o he dejado de oírte? No se escucha. Albert, estás silenciado. Eduardo, Ahora te escucho a ti, Roger, pero no... No, Albert, espérate, que está en mute. Vale. ¿Ahora? Sí, ahora. Bien, es que estaba silenciado en estos momentos. Sí, aquí tenemos los tres mapas, el mapa del inconsciente, el mapa tropical y el mapa sideral. Y efectivamente lo que observamos es, claro, el mapa sideral estamos viendo en el mapa sideral vemos al Sol en Tauro y en el mapa tropical vemos al Sol en Géminis.